Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los que están en este día en sintonía en nuestro discipulado bíblico en casa. Pues continuamos en este día en el libro de Mateo y hoy con el tema la levadura de los fariseos, que está en el capítulo 16 de Mateo, desde el versículo 5 hasta el versículo 12. Vamos a ver lo que el Señor nos dice. Dice acá, llegando sus discípulos, dice desde el versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Gloria a Dios. Ellos pensaban dentro de sí, sus discípulos, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. Aquí el Señor le estaba recordando pues cómo Él multiplicaba con poder el alimento, el pan. Dice el 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pues aquí vemos a Jesús hablando de la levadura. La levadura tiene por característica que se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza. El Señor aquí hablándole en parábola a los discípulos, y ellos a veces no entendían lo que Él le hablaba. Aquí están diciendo, no, pero no trajimos pan. El Señor le dice, no, no es del pan. Aquí el Señor está diciendo que se guarden de la levadura de los fariseos y saduceos, de esa doctrina. Vamos a ver o a recordar, porque hemos visto cómo los fariseos y saduceos pues eran personas que decían ser creyentes en Dios, pero que no vivían lo que ellos predicaban. Vamos a ir a Mateo 23, del 1 al 31, vamos a leerlo para ampliar el por qué Jesús aquí habló de que la doctrina de los fariseos y saduceos era como una levadura. Gloria a Dios. Vamos a irnos al versículo, al capítulo 23, versículo 1 en también van a anotar para que lo puedan pues estudiar en su hogar. Marcos 7 del 6 al 13. Aquí también amplía un poco de cuál era la doctrina que predicaban los fariseos y saduceos. Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 23 de Mateo. Dice acá, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, aquí está hablando de los fariseos, que eran similar a los saduceos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Gloria a Dios. Pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hace 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, decid: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decir: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, el Señor le dice que no es que dejen de hacer el diezmo, como muchas personas dicen, sino que no dejando de hacer esto, y ni tampoco lo otro. Gloria a Dios. Guías de ciego, dice el Señor en el 24, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de adentro del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sean limpios. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados,
que por afuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero dentro está llenos de hipocresía. Gloria al Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestro Padre, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta el 30. Pues como vemos, el Señor habla de los fariseos como un grupo de hipócritas. O sea, hablaban una cosa y vivían otra. Pero el Señor nos dio un alto acá y nos decía que tenemos nosotros, gloria a Dios, que tenemos que tener nosotros cuidado de nosotros profesar la fe cristiana y no vivirla, porque en realidad eso era lo que hacían los fariseos y saduceos. Eran personas que profesaban la fe, pero dice ahí de vosotros, le dice el Señor, hipócritas. O sea, aquí le está hablando de que eran hipócritas porque incluso hasta no tenían piedad con las viudas. Dice que hacían grandes prosélitos, y dice aquí el Señor algo que cabe destacar, que Él dice que le hace 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, que el Señor está hablando que ellos, con la actitud que ellos llevaban de hipocresía, realmente se iban a ir al infierno. O sea que Dios está confrontando a los fariseos, le habla y le dice hipócrita. Y aquí en el capítulo 16 de Mateo, el que estábamos meditando acerca de cuando él habla de la levadura de los fariseos y saduceos, pues como vemos, así que en este día el Señor nos hace un alto de que nos guardemos de esa realmente de esa actitud, de esa doctrina que llevaban los fariseos, que eran en aquellos tiempos, pero ahora también se ve esa doctrina, que nos guardemos de estar mezclándonos con doctrinas que hablan de la palabra, pero no viven la palabra, como lo hacían los saduceos y los fariseos. Eran realmente hijos del Señor, pero no cuidaban, no guardaban la palabra del Señor. Por eso el Señor le habla de que ellos también se iban con todo, y lo que ellos enseñaban, se iban a ir al infierno. Por eso es un alto en este día de que pues nosotros meditemos y que nos apartemos y que dejemos de mezclar lo puro con lo impuro. Gloria a Dios. Pues yo espero que esta lectura te haya sido de gran bendición. Nos vemos en otra entrega más.